nos podemos conectar pues a través de Zoom, pero también nos podemos conectar con Dios en este tiempo, así que bienvenidos a un domingo más en Central. Es una emoción muy padre poderlos ver otra vez aquí. Saludos a todos los que veo aquí en la pantalla, a Dani, a Happy, a Alex y Steffi, a Tania. Gracias por conectarse. Mira, ya veo más. Hola a todos. Hola Charlie, hola Ana. Y pues sean bienvenidos. Si es la primera vez que te conectas, siéntete en casa, siéntete bienvenido. Gracias a Romy Horacio, un shout out a Romy Horacio por la bienvenida que nos dieron al principio. Estuvo súper padre. Gracias por habernos dado la bienvenida tan bienvenida. Pues muchas gracias una vez más por estar aquí. Te pido que el día de hoy abras tu corazón y podamos escuchar la palabra de Dios. Sé que va a ser una palabra que va a bendecir tu vida, así que pues nos preparamos para la predicación. Gracias. Así es, gracias amor, muchas gracias. Estamos muy entusiasmados, estamos muy animados. Muchas gracias, aquí estamos viéndolos, ya se los he dicho, aquí veo sus caras tan chulas como siempre. Aquí estoy viendo a Charlie, estoy viendo, algunos no tienen sus cámaras prendidas, pero como quiera tienen una foto así de estudio, ¿verdad? Aquí estoy viendo a Leslie, estoy viendo a Cari, saludos Cari, estoy viendo a Abraham. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Ana. En serio, estamos muy contentos el día de hoy de estar todos aquí. Si no tengo el gusto de conocerte y es la primera vez que te conectas con nosotros, antes que nada, gracias por acompañarnos. Si llevas tiempo estando aquí con nosotros también, gracias por creer en lo que Dios está haciendo en medio de Central. Y si no nos hemos presentado, soy Walo y mi esposa Andrea, la chula que acabas de ver aquí dando la bienvenida. Tenemos el honor y el privilegio de servirles a cada uno de ustedes por medio de la plantación de esta iglesia que llamamos Central. Y bueno, quiero rápido celebrar algunas cosas. El día de ayer tuvimos la oportunidad de visitar la comunidad de Las Flores, que para los que no saben es una comunidad que hemos estado visitando desde el año pasado para llevar despensas y cosas que pudiéramos llevar así para apoyar a esa comunidad. Ayer fuimos y pudimos repartir 62 despensas. La gente estaba muy agradecida, muy contentos, y gracias a Dios porque Central podemos a través de la iglesia servir a otras personas de esta manera. También estamos muy emocionados porque gracias a Dios, aunque este proceso del COVID ha sido lento y ha sido a lo mejor un poco tedioso para muchos la han pasado mal y estamos muy conscientes de todo lo complicado que ha sido. Hemos estado viendo como que pequeños destellos de luz al final del túnel. Hemos estado viendo algunas noticias que nos emocionan, trae un poco de esperanza de ver que sí las cosas han ido mejorando, aunque sea un poco, y queremos hacerles saber que estamos orando y estamos tratando de tomar las mejores decisiones para seguir adelante con la plantación de esta iglesia, y estamos muy emocionados en decirles que estamos próximamente entrando a una nueva etapa como iglesias, como Central, a una etapa que le vamos a llamar reuniones semipresenciales. ¿Qué son reuniones semipresenciales? Queremos transicionar a reunirnos, pero a lo mejor ya con algunas personas de una manera presencial en un lugar. Y digo semipresenciales porque como quiera queremos hacerlo con un cupo limitado, un cupo reducido, con todas las medidas de sana distancia, para cuidarnos unos a otros. Así que nada más estén al pendiente de las noticias. Vamos avanzando como iglesia, estamos tomando pasos que oramos con sabiduría para que Dios nos conceda sabiduría y siempre cuidar de todos de la mejor manera. Así que estate ahí al pendiente de todas las noticias. Y bueno, este mes de marzo es un mes muy especial, en particular porque terminamos el mes hablando con Semana Santa. Sí, el último fin de semana de marzo estamos celebrando Semana Santa y me encanta, ¿sabes? Nosotros como iglesia queremos celebrar el sacrificio de Jesús todos los días del año, los 365 días. Sin embargo, se me hace muy padre que como sociedad, como cultura, hemos destinado una fecha, un periodo del año para recordar específicamente el sacrificio de Jesús. Así que basado en esta fecha que se aproxima, estamos empezando el día de hoy una nueva serie, una serie que hemos titulado Alrededor de la Cruz. Y espero que alguien se emocione por lo que vamos a estar hablando, que alguien se emocione y se entusiasme por los temas que estamos por ver. Así que a partir de hoy, los siguientes fines de semana, estaremos hablando de 3 historias que están alrededor de la historia principal, que es la historia de la cruz. Vamos a ver 3 historias que están alrededor de este evento
principal, del evento que cambió la historia de la humanidad por completo y la historia del cielo también por completo. Así que son historias que probablemente has escuchado antes, son historias que probablemente como cultura ya conocemos, así que se me hace que es la excusa perfecta para animarte a invitar a otros a escuchar estos mensajes, a compartir el enlace de Zoom. Siempre lo hemos dicho, estas reuniones son abiertas, no son para solo algunas personas. Tenemos los videos en YouTube, tenemos los videos en Facebook, así que anímate a compartir de lo que vamos a estar hablando con este tema del sacrificio de la cruz de Jesús. Y así que entrando al mensaje del día de hoy, que estoy muy emocionado, ya empecé a carburar, a agarrar motores, el café hizo su efecto ya. El mensaje del día de hoy lo titulé El valor correcto, la respuesta correcta. El valor correcto, la respuesta correcta. Así que quiero leerte un versículo, quiero orar y entramos al mensaje. Sale, si tienes tu Biblia, acompáñame a Mateo, capítulo 26, versículo 13. Si no tienes tu Biblia a la mano, como quiera aquí lo vamos a poner. Y dice Mateo 26, 13, les digo la verdad. Está hablando Jesús. En cualquier lugar del mundo en donde se predique el evangelio o la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y el mensaje del día de hoy está honrando estas palabras de Jesús, porque el día de hoy vamos a hablar y recordar lo que hizo esta mujer. Jesús dijo que iba a ser profético, dijo, dentro de muchos años van a hablar de esta mujer. Y aquí estamos cumpliendo estas palabras, porque el día de hoy vamos a hablar de esta primera historia que rodea la cruz de Jesús. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido una unción especial para cada uno de nosotros que escuchamos estos versículos, que vamos a escuchar estas palabras. Háblanos, Señor, que podamos palpar, Señor, la esencia de lo que tú estás haciendo y lo que quieres hacer en nuestras vidas. Que estos versículos salten del libro, de la Biblia, salten a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien escriba en el chat el valor correcto, la respuesta correcta. El valor correcto, la respuesta correcta, que es el mensaje del día de hoy. Hey, te animo, mándale un WhatsApp, mándale un mensaje a algún amigo, algún primo, alguna tía, algún compañero de trabajo y ponle el valor correcto, la respuesta correcta. Y cuando te diga de qué estás hablando, le mandas el link de Zoom y claro que se va a meter y no va a ser nada raro, no va a ser nada extraño. No sé si lo hagas, no sé si te lo recomiendo, pero vamos a hablar del valor correcto, la respuesta correcta. Todos, absolutamente todos, a lo largo de la historia, en todas las culturas, en todas las sociedades, siempre hemos tenido esta capacidad de asignar valor a las cosas, ¿sí? Todos asignamos valor a las cosas y podemos hablar desde cosas muy elaboradas como la economía de un país o los recursos naturales, o podemos hablar desde algo tan chiquito y tan personal como las cosas a las que tú y yo valoramos y les asignamos un valor a nuestras vidas. Mira, te voy a contar una historia. Hace algunos años estaba revisando algunos archivos en mi computadora y llegué a unos archivos de Excel en particular. Y mira, esta historia yo no voy a decir de quién es. Quiero mantener en anonimato a la persona de la que estoy hablando porque no quiero dormir en el sofá. Sí, no quiero tener problemas en mi casa y no quiero dormir afuera en el sofá. Así que no voy a decir de quién estoy hablando, pero encontré un archivo de Excel con un presupuesto, con un control de gastos. Así que lo estaba viendo, era un control de gastos de hace muchos años y estaba viendo los gastos, ¿verdad? Los tipos de gastos, de ingresos, de ahorros. Y dentro de esta lista de Excel yo estaba viendo los gastos fijos, ¿no? Como la gasolina, el celular, una serie de cosas que habían que pagarse. Y llegué a este punto que me llamó mucho la atención. Y es que dentro del presupuesto semanal estaba un gasto asignado específicamente para esto, para el elote, ¿ok? Para el elote, ¿sí? Gastos fijos, gasolina, celular, internet y elote, ¿por qué no, verdad? Aquí en mi casa les gusta mucho el elote, pero no voy a decir quién es. Sí, todos le asignamos, fue un presupuesto hace mucho, no se preocupen, ya no es parte del presupuesto, o no sé, ¿verdad? Aquí Andrea está atacada a la risa, quiere decir que vamos bien. Pero todos asignamos valor a las cosas. Luego personas, a mí por ejemplo me han dicho, oye, gastas mucho en café, gastas 50 pesos en un café, me dice el que gasta 140 pesos en un 12 de Tecate Light, ¿verdad? Pero el café está muy caro. Al final del día todos asignamos valor a las cosas, ¿sí? Y fíjate bien, el valor que nosotros asignamos a algo determina la manera en que nos relacionamos con ese algo o con ese alguien, ¿sí? Voy a volver a repetir esta idea.
El valor que yo le asigno a algo o a alguien determina la manera en que yo me relaciono con ese algo o con ese alguien, o determina la manera en la que yo respondo a aquello que valoramos. Voy a decirlo en una frase: el valor determina la respuesta. Alguien ponga esto en el chat con fueguitos a un lado: el valor determina la respuesta. El valor determina la respuesta. Así que el suceso que mencionamos en estos primeros versículos, hablando de esta mujer que Jesús dijo que íbamos a hablar, ejemplifica de una manera perfecta esta idea de que el valor determina la respuesta. Así que quiero desarrollar esta historia y quiero hablarte varios puntos. Si estás tomando notas, escribe ahí el escenario. El escenario. Vamos a hablar del escenario en el que se presenta esta historia. Así que Mateo 26, versículo 6, fíjate bien lo que dice la Biblia. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. ¿Sí? Y en estos pocos versículos, la Biblia nos deja saber mucho que estaba sucediendo. Estaban en una cena típica en casa de un tal Simón. Juan capítulo 12 habla de este mismo suceso y narra otras cosas que complementan la historia. Y Juan nos dice que habían muchos hombres ahí. Estaban los discípulos de Jesús, estaba Lázaro, estaba este hombre que acabamos de hablar, Simón, y estaban teniendo una cena. Y hablando de la cultura de esos días, quiero decir que había un protocolo social o cultural. En aquellos días había una cultura horrible, la mujer era muy menospreciada, no tenía un lugar de honor ni de dignidad en la sociedad. Entonces lo que vemos a lo largo de estos dos versículos es que era una casa, para que te imagines el escenario, estaban Jesús, Simón, Lázaro, 12 discípulos, todos estos hombres en una mesa, y estaban Marta y María. Y Marta, Juan nos dice que estaba sirviendo la cena. En esos días una mujer no participaba de una cena como esta. Una mujer tenía que meterse a la cocina o a un cuarto, y su única relación o su única manera de involucrarse en un evento como este era para servir. Sí, era horrible esa cultura, no estaba bien en ningún sentido. Así que nos damos cuenta de lo que está pasando aquí. Ahora, está muy interesante porque yo puedo ver esta cena y yo puedo deducir, no lo dice la Biblia, pero puedo deducir los temas de conversación que estaban teniendo. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia nos dice que Simón era un leproso que había sido sanado por Jesús. Probablemente Simón dijo: oigan, no saben lo que me pasó, aquí está Jesús, estaba yo con la lepra bien gacho y me estaba con un diagnóstico terrible. Jesús me tocó, Jesús, ¿qué tenías en mente? Y me sanaste, etcétera. Pero luego dice que también estaba Lázaro ahí. Entonces me imagino que Simón estaba contando este testimonio, pero siempre tiene que estar esa persona que tiene un testimonio mejor o peor que tú. ¿Sí? ¿Alguien conoce a alguien así? A lo mejor tú eres esa persona que siempre tienes que tener un testimonio mejor o peor. Si a alguien Dios le proveyó 100 pesos, a ti 200. Pero si alguien estaba luchando en bancarrota y debía 1000 pesos, tú debías 2000. Estabas peor que él, pero siempre le ganas, ¿no? Y me puedo imaginar a Lázaro, Simón diciendo: Jesús me sanó de la lepra. Y luego Lázaro diciendo: no, deja tú la lepra, a mí Jesús me resucitó. Y en Juan capítulo 11, o sea, un capítulo antes, literalmente vemos que Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Así que están hablando de la sanidad de Simón, de la resurrección de Lázaro. ¿Y sabes qué otro de los temas estaba muy presente en este momento de la historia? La muerte de Jesús. Jesús venía diciéndoles varias veces a sus discípulos que estaba a punto de morir. Sí, el Evangelio nos dice que esta cena probablemente estaba unos 6 días antes de que Jesús fuera crucificado, arrestado y crucificado. Ya está a punto de llegar ese momento a la vida de Jesús, pero seguramente no lo dice la Biblia. Yo puedo imaginarme que estaban más picados con el tema de Simón y con el tema de Lázaro. Así que este es el contexto, una cena macha, de machos pues, una cena de hombres, una cena en donde solo están los hombres ahí hablando de cosas. Y entonces sucede algo muy interesante. Si estás tomando notas, ponle la interrupción. Sucede una interrupción de esta cena. Fíjate bien, Mateo 26, versículo 7. Y sígueme con esto porque voy a llegar a un punto. Dice Mateo 26, 7. Mientras comía, ¿sí? Dice: entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y sabes, cuando Mateo nos dice que era mientras comía, sí, de alguna manera está acentuando el hecho de que fue una interrupción. Imagínate que Jesús, ya estaban ahí, sirvieron la mesa, Jesús empieza a darle las primeras mordidas a sus alimentos,
Y de repente entra esta mujer, Jesús está comiendo, interrumpe la cena, rompe, y fíjate bien, quiero entrar con eso, rompe protocolos sociales. María, para empezar, quiere decir que no le asignó un valor al protocolo social de aquellos días. Lo puso por debajo y decidió interrumpir la cena. Ahora Jesús está dándole la mordida a su cena y María vierte este perfume sobre la cabeza de Jesús. ¿A cuántos les gustaría estar comiendo y mientras le muerdes que vengan y te tiren algo en la cabeza? Sí, entonces María literalmente está rompiendo muchos protocolos y muchas cosas muy cómodas a las que pudiéramos acostumbrarnos dentro de una cena. Y mientras esta mujer hace esto, fíjate bien, lo que acabamos de leer, el evangelista Mateo, el que escribe el libro de Mateo, le da adjetivos calificativos no solo a la acción, ¿sí? No solo a la acción de que mientras comía, esta mujer hizo esto con Jesús, sino que detalla muy bien el objeto, el valor, el frasco. Y si te fijas, dice la Biblia, lo acabamos de leer, dice un hermoso frasco de alabastro. Si se detienen a dar el detalle del frasco, del perfume como tal, y luego dice un perfume muy costoso. Mateo está hablando de una escala de valores. Sí, está Jesús y lo que se derramó sobre él era algo valioso, era algo costoso. Si no puedo no dar el detalle de lo que valía esto que fue derramado sobre la cabeza de Jesús. Y entonces lo que acabamos de leer aquí es que cuando esta mujer derrama este perfume sobre la cabeza de Jesús, hay una respuesta. Así que siguiente subtítulo, ponle ahí, la respuesta. Sí, ante este momento, de alguna manera, todos reaccionan, todos tienen una respuesta. Voy a decirlo así, es como si esta mujer sacara el frasco y fuera una especie de subasta en donde todos los discípulos ahora van a opinar cuánto vale cada cosa. Es como si fueran a levantar ese papel con el valor asignado a lo que está pasando. Acuérdate, el valor determina la respuesta. Y así que esta mujer derrama el perfume, lo rompe, lo derrama sobre la cabeza de Jesús y ahora viene la subasta. Van a todos asignar este valor. Así que la respuesta, Mateo 26, versículo 8. Y fíjate bien qué extraño lo que dice la Biblia. Dice, los discípulos se indignaron al ver esto. Ahora pudiéramos decir, los discípulos se indignaron porque dijeron, qué bárbaro, ¿cómo interrumpes a Jesús? Qué bárbaro, ¿cómo mojas a Jesús si apenas estaba cenando, te hubieras esperado? No, fíjate cuál era la indignación de los discípulos. Dijeron, se indignaron al ver esto y dijeron, ¡qué desperdicio! Y dijeron, podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Así que en estos pocos versículos, lo que tú y yo podemos leer y darnos cuenta es que los discípulos están dando explícitamente una asignación de valores. En el corazón de los discípulos, de acuerdo a sus palabras, aquí vemos que dentro de todo lo que está sucediendo, ellos le asignan el número 1 de valioso al frasco. ¡Qué desperdicio! El frasco, número 1. Era tan importante, pudimos haberlo vendido. Y una vez que vendiéramos el frasco, viene el valor número 2. ¿Qué tiene el número 2 en valor en su corazón? El dinero. Porque la ganancia de ese frasco pudiéramos dárselo a los pobres. Sí, entonces qué importante hubiera sido ese frasco tan valioso, venderlo y luego tener una cantidad importante de dinero. Y entonces llega la tercera escala en el valor. Los pobres pudieran repartirse entre los pobres todo ese dinero. Así que en el corazón de los discípulos lo más importante era el frasco y luego el dinero que representaba ese frasco y luego los pobres. Ah, sí, y por cierto, Jesús también, ¿verdad? Al final de la lista, pues era un poco importante. Y sabes, yo estoy leyendo este estándar de valores, esta escala de valores, y me suena muy a una escala de valores actual. Una escala muy popular el día de hoy, ¿sí? Donde le asignamos mucho valor a las cosas materiales, a los lujos, a los excesos, pero luego nos hacemos muy humildes y es como, no hay que vivir lujos, hay que vender todo eso y hay que encargarnos de los pobres, ¿verdad? Y ahorita todas las ideologías, toda la política, todo lo que estamos viviendo trae este mismo dilema y este mismo discurso de que los ricos y las cosas tan valiosas tienen que repartirse, tienen que darse, hay que ver por los pobres. Pero si tú hablas de Jesús, si tú metes a Jesús en la ecuación, sí, Jesús también, ¿verdad? Así como al final, dentro de la escala de lo que es realmente valioso y lo que realmente es importante.
Oye, ¿y Jesús? Sí, esas cosas de la religión o de la iglesia. ¡Qué desperdicio! Sí, es el mismo dilema, es el mismo discurso. Entonces pasa esto, esta mujer rompe protocolos, derrama este frasco tan costoso, lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos expresan esta escala de valor en su corazón, pero ahora viene la respuesta más importante, ¿sí? Porque el valor determina la respuesta, y aquí ahora Jesús va a dar una respuesta. Él va a hablar de lo que acaba de pasar. Yo creo que los discípulos fueron muy prontos en hablar y por eso la regaban muchas veces. Alguien reciba un consejo el día de hoy y reciba sabiduría de lo que estoy diciendo. Mateo 26:10, Jesús da una respuesta. Jesús da una respuesta. Jesús, consciente de esto, les respondió. Ahí está su respuesta. ¿Por qué critican? En otra versión dice, ¿por qué reprenden? ¿Por qué regañan? ¿Por qué juzgan? ¿Por qué oprimen a esta mujer? Dice, por hacer algo tan bueno conmigo. Tan bueno. Y Jesús le da una escala de valor diciendo, esto que ella acaba de hacer es valiosísimo. Y dice, siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y Jesús no está diciendo ni menospreciando la necesidad de los pobres, nosotros lo hacemos. Sin embargo, Jesús está hablando de un momento. Está hablando del momento de 6 días antes de ir a la cruz. Sí, y esta mujer aprovechó ese momento. Y dice Jesús, ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo en donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y Jesús considera la acción de esta mujer como algo muy, muy bueno. Y esto nos revela y nos habla de una gran verdad. Y la gran verdad que quiero compartir contigo es esto. Todo aquello que se ha derramado a los pies de Jesús nunca será un desperdicio. Todo aquello que se ha derramado a los pies de Jesús nunca será un desperdicio. Si tú usas tus domingos para buscar a Jesús en una reunión como esta y las próximas reuniones, nunca va a ser un desperdicio desperdiciar un domingo a los pies de Jesús. Si tú dedicas tu agenda, tus planes, tu tiempo para buscar y para servir a Jesús, nunca será un desperdicio. Nunca se me va a olvidar una fecha de Semana Santa. Fuimos a un pueblo, hicimos un viaje misionero y estuvimos varios días ahí. Y estábamos predicando en una plaza y un señor se me quedaba viendo y me dijo, oye, ¿y por qué están aquí? ¿Qué obtienen ustedes a cambio? Le dije, nada, venimos con toda la sinceridad de nuestro corazón, compartir de lo que Jesús ha hecho con nosotros, con ustedes. Sí, y este señor me dijo, ¿pero son tan jóvenes? Y yo le dije, gracias. Le dije, ¿pero a qué te refieres? Y me dice, es Semana Santa. ¿Por qué no están en Cancún? ¿Por qué no están en una playa? ¿Por qué no están acá haciendo una mega fiesta? Sí, es lo que estaba diciendo en otras palabras, estás desperdiciando vacaciones para servir a Jesús. Pero fíjate bien, nos queda claro que todo aquello que dediquemos a Jesús nunca será un desperdicio. Si tú usas tus talentos para derramarlos ante los pies de Jesús, nunca será un desperdicio. Si tú derramas tus afectos, si tú derramas tu pasión, tus sueños, tu lenguaje, todo lo que es alrededor de Jesús, nunca será un desperdicio. Ay, tú siempre hablas de Jesús, tú siempre oras, te la pasas viendo predicaciones, te la pasas leyendo la Biblia. Hay que vivir, estás desperdiciando tu vida. Una vida derramada a los pies de Jesús nunca será un desperdicio. Espero que alguien se emocione con esta gran verdad. Jesús dijo, esto es algo muy bueno que está sucediendo aquí. Ella no tenía una perspectiva equivocada. Los que tenían una perspectiva equivocada hasta este punto eran los discípulos. Y sabes, sucede algo porque la Biblia ahí termina esta historia, la concluye y luego se para con otra historia, pero la realidad es que la historia continúa. Y revela algo todavía más contrastante, impresionante. Y fíjate bien, esta es la verdadera asignación de valor cuantificada. ¿Cuánto valía Jesús para sus discípulos? Para esta mujer, fíjate bien, este perfume dicen que era lo equivalente al salario de un año. Imagínate tu salario de todo un año en un minuto derramarlo a los pies de Jesús. Y los discípulos dijeron, esto es un desperdicio. Bueno, vamos a hacerte la pregunta, discípulo, para ti ¿cuánto dinero vale Jesús? Hablando de monetario, porque ese era el lenguaje de ellos. Y fíjate bien, Mateo 26:14 continúa y dice, entonces, en ese momento, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes religiosos
y preguntó, ¿cuánto me pagarían? Y seguimos hablando de dinero, por traicionar a Jesús. Y ellos le dijeron 30 piezas de plata, y a partir de ese momento Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Judas dijo, ¿de cuánto dinero estamos hablando que vale Jesús? Y le dijeron 30 piezas de plata. Y ¿sabes qué? Hay algo muy interesante. Ese número a lo mejor tú y yo no nos relacionamos. ¿Cuánto es 30 piezas de plata en nuestros días? Pero no importa tanto en nuestros días. Fíjate bien, Éxodo capítulo 21, versículo 32 nos dice qué cosas valían 30 piezas de plata. Y fíjate bien, Éxodo 21, 32 dice, si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño de animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata. En la cultura judía, un esclavo valía 30 monedas de plata. Ese era el valor monetario de un esclavo en esos días. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos valoraron el frasco, valoraron el dinero que representaba el frasco, valoraron a los pobres, y luego, después de los pobres, Jesús era considerado ante ellos con el valor del precio que costaba un esclavo. ¿Sí? Y yo honestamente pienso en los discípulos porque está a 6 días de ir a la cruz. Quiere decir que lleva aproximadamente 2 años y medio o 3 años Jesús con sus discípulos. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué ellos no lograban apreciar o entender el valor de Jesús? ¿Por qué Jesús tenía tan poco valor, vamos a decirlo así, cuantificado o monetario, a diferencia de esta mujer? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esta mujer y estos hombres? ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta de María y la respuesta tan rara de los discípulos? Porque no eran seguidores así lejanos, eran los discípulos íntimos y cercanos de Jesús. Y no dice que era solo Judas, dice los discípulos en general. Y yo estaba orando, y de hecho les tengo que confesar que recientemente estaba meditando en esta historia y creo que llegué a la conclusión de cuál era la diferencia, y espero que esta diferencia sea lo que cambie el día de hoy algo en nuestro corazón. Estoy creyendo que esto va a traer una frescura, que va a traer una nueva visión en cómo tú y yo vamos a ver a Jesús, de tal manera que vamos a asignar un nuevo valor a Jesús y va a haber una nueva respuesta en nuestra vida a Jesús. ¿Qué generó la respuesta tan diferente? Vamos a regresar a Mateo 26, 12. Y fíjate bien, Jesús dijo esto: ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, cualquier lugar del mundo donde se predique el evangelio se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Aquí hay 2 cosas sucediendo. Y con esto quiero ir concluyendo el mensaje del día de hoy. Hay 2 cosas sucediendo. Número 1, esta mujer, y esto fue lo que cambió toda la perspectiva de ella, tenía la mirada puesta en la crucifixión de Jesús. Los discípulos estaban viendo el frasco, los discípulos estaban viendo el perfume, los discípulos estaban viendo la necesidad de su cultura y de su sociedad y los pobres y esto y las necesidades de esta mujer. Estaba viendo que en 6 días Jesús estaba a punto de ir a la cruz, de tal manera que ella agarró el frasco diciendo: voy a preparar a Jesús para ese día en el que Él va a morir en una cruz del Calvario. ¿Y qué quiero decir con esto? Ellos veían lo material, ellos veían la sociedad, ellos estaban pensando políticamente, pero ella estaba viendo la cruz. Ella estaba viendo la cruz. Si el día de hoy quieres tener el valor, queremos tener el valor correcto de quién es Jesús, hay que voltear a ver a la cruz. Hay que voltear a ver al Señor colgado sobre este madero. Jesús le estaba diciendo que moriría. Jesús estaba diciendo que iba a ser arrestado, que iba a morir, que iba a padecer, que iba a sufrir. Y sabes, como que nadie prestó atención a lo que Jesús estaba diciendo, pero esta mujer agarró la onda. Como que las mujeres siempre le atinan a los detalles, y en este caso María logró prestar atención correcta de lo que Jesús estaba diciendo. Ella tenía los ojos puestos en la cruz. Sí, esta es la primera verdad. Y número 2 de lo que acabamos de leer, necesitamos saber esto. En la cruz vemos la culminación de todo lo que Dios hizo por nosotros.
María estaba no solo viendo la cruz y diciendo, mugres romanos, mira lo que van a hacer, mugres soldados lo que van a hacer. No, María estaba viendo a Jesús, yendo a la cruz, pensando de la siguiente manera, mira lo que los romanos están haciendo, lo que la sociedad está haciendo. María decía, mira lo que Jesús está haciendo por nosotros. Muchas veces nos enfocamos a, sí, tú llevaste a Jesús a la cruz con tu pecado, sí, los romanos no sé qué, sí, los religiosos llevaron a Jesús a la cruz. Espera, la cruz no es la culpa del hombre y lo que el hombre hizo, que sí es parte de ello, pero ella pensaba, mira lo que Dios está haciendo a través de Jesús en la cruz por nosotros. Porque podemos ver a la cruz y podemos ver muchas cosas. Podemos ver madera, podemos ver un objeto religioso, podemos pensar en una religión, podemos pensar en un asunto político, podemos pensar en un asunto social. Pero sabes, la cruz refleja esto, el amor de Dios por cada uno de nosotros. María lo estaba viendo de esta manera. Fíjate esto, no sé si lo habías pensado. Jesús en sus 3 años de ministerio siempre lo vemos dando a los pobres, multiplicando los panes y los peces, sanando a los leprosos, sanando a los ciegos, sanando a los paralíticos, liberando a los endemoniados, calmando las tormentas, dándoles de comer a la gente. Estaba Jesús siempre dando, y la gente pidiendo. Y este cuadro que acabamos de leer es uno de los pocos en el Nuevo Testamento. Es uno de los cuantos, contados con los dedos, en el que por primera vez a alguien se le prende el foco y dice, Él ha dado mucho, Él va a dar su vida y nosotros no hemos respondido a Él. Y por primeras veces vemos una escena en donde por primera vez alguien le da a Jesús, no solo donde Jesús da. Esta es una respuesta correcta. Esta es una respuesta de una mujer que dice, Jesús ha dado, pero yo no le he dado nada a Él. Y Jesús nunca lo va a exigir, Jesús nunca lo pide de nosotros, Jesús nunca lo va a demandar, Jesús nunca dice, hey, pórtate bien y esto, y sé buena onda, ten un testimonio, y entonces, no, Jesús siempre da eso, por eso le llamamos gracia. Pero por primera vez una mujer asignó un valor correcto y ese valor la llevó a dar una respuesta correcta. El valor correcto, la respuesta correcta. ¿Y sabes por qué Jesús dijo, cada vez que se predique el evangelio, o sea, el evangelio no es cualquier tema, el evangelio es el mensaje de salvación como tal? ¿Y por qué Jesús dijo, vamos a meterle un archivo anexo a la historia de las buenas noticias y vamos a hablar de esta mujer? Y fíjate bien, ¿sabes por qué Jesús lo dijo? Porque el evangelio es la obra que Dios hizo por nosotros, pero luego la historia de esta mujer refleja de una respuesta adecuada ante lo que Dios hizo por nosotros. Lo voy a leer. El evangelio nos habla de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz, pero la historia de ella habla de cómo nosotros podemos responder correctamente ante Jesús. La historia de ella va anexa porque habla de alguien que puede entender lo que Dios está haciendo. Sí, el perfume derramado es la respuesta correcta ante Jesús. Sí, es un perfume valioso, es un costo, es algo valioso ante los pies de Jesús. Mi vida es derramada ante los pies de Jesús. Es que mi respuesta sea correcta ante los pies de Jesús. Es que mi tiempo, es que mi dinero, es que mis talentos, es que mi tesoro, mi agenda, mis sueños, mis afectos, mis hijos, mi familia, todos mis planes son derramados ante los pies de Jesús. Y esa es una respuesta correcta, esa es una respuesta lógica. Y yo te hago la pregunta para ir terminando. ¿Qué es lo que valoras más en tu vida? Y si tú dices, no sé honestamente qué cosas son tan importantes para mi vida, es muy sencillo. La manera en que respondemos, la manera en que nos relacionamos a lo que nos rodea, refleja todo aquello que valoramos. Así que, ¿qué es lo que más valoras en tu vida? No sé si te ha pasado cuando ves una película como La Pasión de Cristo. Sí, yo no sé cuántos vieron La Pasión de Cristo, pero tú ves una película así y sales impactado, sales súper cristiano del cine o de ver la película. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves una película como tal, eres expuesto a la realidad de tanto amor y tanto sacrificio y tanta dádiva de parte de Dios para nosotros. Y cuando tú ves una película así, no hombre, respondes en tu corazón, respondes con tus afectos, respondes con tus pensamientos y tu devoción. El asunto aquí es que
nos dura unos cuantos días, y estoy hablando de mí, a mí me ha pasado, nos dura unos cuantos días. Pero ¿por qué fuimos tan conmovidos? ¿Por qué salimos tan devotos a Dios? Porque vimos la cruz. Porque vimos la cruz. Así que la invitación del día de hoy es la siguiente. ¿Y qué si dedicamos nuestros días y nuestra vida a, como María, poner puestos nuestros ojos en la cruz? ¿Sí? En lo que Dios entregó en la cruz. En lo que Jesús derramó en la cruz. Jesús derramó su vida en la cruz y María respondió derramando su perfume en Jesús. Esa es la respuesta correcta al valor que tú y yo asignamos. ¿Y qué si el día de hoy, volteando a la cruz, empezamos a abrir nuestros ojos al valor de esta gracia, al valor de este sacrificio, al valor de lo que Jesús entregó? Así que pongamos nuestros ojos, vamos en camino a la cruz en estos mensajes que vamos a estar viendo. ¿Y qué te parece si oramos el día de hoy? Si llevas años en la iglesia, la invitación del mensaje del día de hoy es: pon tus ojos en la cruz. Aunque tengas 30 años siguiendo a Jesús, pon tus ojos en la cruz. Y si el día de hoy nos acompañas por primera vez, a lo que me refiero es que el día de hoy podemos recordar que la cruz de Jesús fue un acto, no solamente para hacer películas, no fue un drama, solamente para recordar algo muy evidente en la historia. Fue Dios encarnándose, viniendo a la tierra para tomar el lugar de nosotros y pagar un castigo que nosotros merecíamos. Y Él entregó su vida, su cuerpo, su alma, todo este sufrimiento para que tú y yo el día de hoy pudiéramos tener una relación correcta con Dios. Y la Biblia dice que tú puedes entrar en este perdón y en esta gracia, en esta nueva oportunidad de empezar a que tu vida empiece a ser transformada, en donde tus errores, donde tu vergüenza y tu condenación quedan atrás y puedes volver a caminar libre con una nueva vida y una nueva oportunidad. La Biblia dice que tú y yo podemos vivir esto solamente si lo creemos y lo abrazamos, recibimos este regalo. Así que si el día de hoy tú quieres esto para tu vida, te quiero invitar a que hagas una oración conmigo. Que repitas después de mí en tus propias palabras. No es la oración, sino es lo que sale de tu corazón. Y el día de hoy vamos a orar para que tú digas: yo quiero entregarle mi vida a Jesús, quiero seguir a Jesús, quiero poner mis ojos en la cruz y recibir el amor y el perdón que Él derramó en la cruz. Así que cierra tus ojos ahí en casa y repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por lo que entregaste y por lo que derramaste ahí, Señor. Lo hiciste por amor, lo hiciste para perdonar mis errores, para perdonar mis pecados, para perdonar todo aquello que no te agrada y que te ha ofendido a ti y a otros, Señor. Te doy gracias porque esa cruz nos habla de una nueva oportunidad, de acercarnos a Dios con confianza, con libertad y sabiendo, Señor, que hemos sido hechos nuevos, que hemos sido perdonados por todo lo que entregaste. Creo en ti, te entrego mi vida y quiero conocerte y seguirte el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Y permíteme orar por ti, Señor. Oro y pido por cada persona que está conectada en esta reunión. Abre nuestros ojos, que día con día podamos poner nuestra mirada en la cruz y recordar cuán grande amor, qué gracia tan maravillosa que entregaste todo de ti, Señor, por nosotros, y que podamos responder correctamente. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendice la semana, los días, el trabajo, la salud de cada uno de los que están aquí conectados, Señor, y que podamos seguir viendo tu buena mano sobre nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por estar aquí. Estamos orando por todos ustedes. Tenemos ya una lista de oración y estamos creyendo que viene lo mejor, que Dios sigue obrando, que sigue presente. Gracias por conectarte. Nos vemos el próximo domingo y estate al pendiente en las redes sociales de todo lo que vamos a estar haciendo en los próximos fines de semana. En camino alrededor, de la cruz. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Chao.